está dentro. Vale. Buenas, una semana más. Nos encontramos aquí en el Club de Lectura de SFL España. En el día de hoy, por la noche, dependiendo del uso horario en el que se encuentren, pues vamos a hablar de un libro súper importante, o si lo tengo entendido, que es La ética de la libertad, de Murray Newton Rothbard. Y bueno, desde mi punto de vista, este libro, junto con otros que a lo mejor están más en el plano económico y sin olvidar algunos del derecho, pues son consustanciales para entender lo que sería ya no solo la ética, sino los pilares en el sentido amplio de lo que sería el libertarismo, o por así decirlo, algunos liberalismos más llevados a los extremos de la anarquía o de cuestiones del minarquismo. Y bueno, antes de empezar, decir que el formato de esta semana va a ser un tanto diferente, ya que el libro abarca una amplitud de cuestiones bastante diversas, y claro, entrar a discutir o más o menos a debatir todos los puntos, pues nos haría ir tropezando y tropezando capítulo por capítulo en cuestiones que a lo mejor son un tanto mínimas, y en este caso pues vamos a tener algunas dudas de los distintos componentes que estaremos hoy por aquí, y así vamos más o menos solucionando sí, valga la redundancia, dudas o poniendo en debate algunos puntos en los cuales a lo mejor no estamos de acuerdo con el autor o que queremos reforzarlo, vamos. Pero bueno, dejo la palabra, como es habitual, para hacerle alguna crítica al autor o al editor o a la editorial. Y si no hay, pues ya entraríamos en materia. Por ahí creo que hay algunas preguntas o hay algún cuchillo que lanzar post-mortem al autor. No sé, si no, pues le pego un palo yo. Empieza tú si Pero, quieres. vale. Pues bueno, el libro, por lo demás, es mucho mejor que el de la semana pasada, en tanto cuanto es en sí una obra, no un extracto. Y bueno, si hay que reprocharle algo, es que, por lo demás, al igual podría haber desarrollado según qué puntos en libros diferentes y haber ganado algo más de dinero. Aunque, aunque eso es un reproche casi que inocuo, por así decirlo. Pero bueno, más allá de eso, pues no tengo nada que decir. A lo mejor las notas a pie de página son muchas veces más enriquecedoras de lo que se dice en el texto en sí, pero bueno, también hay un trabajo de recopilar y de fundamentar según qué postulados en una misma obra, en un mismo libro, ¿no? Pero bueno, por ahí, no sé si hay algún reproche. Bueno, No, yo intentaré. más que reproche, justo como nombraste lo de las notas, me acordé de una cosa que estaba pensando a lo largo del libro, y es que las notas, la verdad que me pareció muy interesante. De hecho, es algo que no suelo hacer, y es cuando te dicen, en plan, revisa tal documento, ¿no? En plan, para más información sobre tal tema, ¿no? Revisa tal libro. Y la verdad que me puse, ¿sabes? Algunos a buscarlos por ahí, en Internet Archive, cosas así, y la verdad que las referencias están bastante interesantes y demás. Me acuerdo que me leí uno comentaba algo sobre la Revolución Francesa. No me acuerdo exactamente qué fue, pero me acuerdo que lo busqué y me lo puse a leer y estaban interesantes. Así que si en algún momento la gente del club o gente que lo esté viendo quiere hacer una relectura fijándose más en las referencias que da Rothbard y demás, pues recomendado. Y eso, ese era el comentario. Sí, totalmente. Es que es un punto en el cual las notas a pie de página son más importantes que el texto, como ya decía, e incluso yo por lo menos llego hasta a flipar por el hecho de llegar a encontrar según qué extractos concretos que refuerzan en gran medida lo que está diciendo el autor. Pero bueno, cuando lleguemos a Huerta de Soto creo que vamos a dar un salto mayor, porque al igual solo con las notas a pie de página es un libro, vamos. Pero bueno, eso será cuestión de otro momento. Pero si no hay más reproches, pues entramos en materia. Bueno, no sé si por ahí alguien tenía alguna duda. Creo que por ahí el que siempre trae fondos de pantalla llamativos tendría alguna que otra, y si no, pues entro yo en alguna que otra, valga la cuestión.
Y nada, pues damos rienda suelta a la ética de la libertad. A ver, yo tengo alguna pregunta, pero quería esperar, ¿sabes?, a introducir un poco el tema, o no sé si tú ibas a introducir algo sobre todo el tema de la ley natural y demás, antes de hacer las preguntas. Bueno, pues como ven, es decir, yo creo que esa sería la cuestión principal de la primera parte, dado que no hemos comentado, pero hemos seccionado y tendremos una publicación en la cuenta de Instagram y demás cuentas haciendo alusión a cómo hemos segmentado el libro para que tenga un mayor sentido la lectura y las reuniones. Pero bueno, llegamos hasta la página, si no me equivoco, 160, en la... sí, en la página... Bueno, Jesús. Llegamos hasta la página 160 en la edición de Unión Editorial, en la tercera edición. Y a partir de ahí, pues lo comentaremos en la publicación. Pero, como bien dice Darío, el fundamento de la primera parte es la ley natural y cómo se entiende y se contrapone con distintas otras visiones del derecho o del fundamento de la vida en común, como sería cuestiones del derecho consuetudinario o el derecho de agentes, que son términos similares, o como sería el caso con el derecho positivo, que se puso muy en boga en el siglo pasado. Pero creo yo que lo más interesante, más allá de ir definiéndolos, es definirlos a la contra, ¿no? Es decir, en tanto cuanto salga un ejemplo, alguna cuestión que se contraponga con según qué visión o no esté bien pulida, pues reclamarnos los unos a los otros, los unos o los otros a los unos, cómo hemos entendido, si llegamos a entender el derecho natural o el resto de derechos, o así la ley natural, como hace la distinción. Pero bueno, me gustaría saludar a Jesús, que acaba de entrar. Un saludo. Un gusto conocerles. Yo soy Jesús Villamediana, soy miembro de SFL Venezuela. Bueno, un placer del otro lado. Un placer. También. Sí, un gusto. Aquí estamos a la orden. Ok, pues vamos con la materia. No sé, creo que lo mejor sería que levantáramos la mano para ir un poco definiendo lo que sería el orden de palabras. Y el derecho a réplica tiene preferencia frente a lo que sería la siguiente pregunta. Así que vamos a atender a eso también. Pues nada, Matías, te dejo la palabra y espero no entrarte a cuchillo rápido. Nada. No, pues voy a iniciar con un tema polémico, y es que a mí me gustaría comparar la moral objetiva que define Rothman o que defiende con el bien común que proponían los socialistas, porque no es que sean iguales, pero sí que son bastante parecidos. La diferencia yo creo que es bastante práctica y tiene que ver con la filosofía liberalista de dejar a las personas el derecho a equivocarse o el derecho a actuar de manera inmoral. Y yo creo que la clave está en entender que la moral objetiva es una especie de bien común, pero para la sociedad. Y si tú quieres convivir en sociedad y que haya un bienestar social, entonces sí es importante defender una moral objetiva, que, digámoslo así, la moral sería lo que es bueno objetivamente para la sociedad, que sería sobrevivir, convivir, leyes naturales. Ahora, sí es cierto que cada uno, según su naturaleza propia, que sería esto una ética individual, sí que puede tener una moral también objetiva o una ética objetiva para alcanzar la felicidad, pero eso no es común a todos. Yo creo que lo que Rothbard recoge es lo que es común, que sería la sociedad. Y luego ya sí que, esta es mi interpretación, pero sí que luego hace un matiz en un párrafo que no me acuerdo, pero dice que la felicidad sí que es más subjetiva, aunque yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que también puede haber un margen de objetividad para alcanzar más que sea el bienestar o lo que es bueno objetivamente. Eso era lo que quería añadir. Pues no sé si alguien antecede a las palabras. Vale, Alberto. Con lo de la moral, una moral objetiva, ¿quieres decir? Sí, o sea, no sé si es el término adecuado, pero a lo que me refiero es a lo que es bueno objetivamente, que sería en lo que se fundamenta la moral, lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que no, porque de hecho Jesús Huerta de Soto y Bastos, entre otros, suelen hablar mucho de este tema, por ejemplo con el alcohol, con las drogas. Escotado también lo menciona muchas veces. El tema de que yo puedo no estar a favor de que se consuman las drogas porque pienso que es algo inmoral,
pero voy a defender la libertad de que cada uno elija el drogarse o no. O sea, el tú hacer el bien o el mal es algo que debes decidir tú y no debe ser impuesto positivamente, que es lo que critica Rothbard. O sea, que tú tienes derechos negativos, que es que no se te moleste, no intervenir en tu vida, pero tú debes tener el derecho, la libertad de pues hacer cosas malas o cosas buenas, porque si no, el tú elegir hacer las cosas buenas es lo que te da virtud. Si tú simplemente haces las cosas buenas porque las malas están prohibidas, entonces no eres virtuoso, sino que simplemente has ido por el lado que te han dejado ir. Es lo que dicen muchas veces Jesús Huerta de Soto o Bastos. Yo lo que le quiero preguntar a Matías es que no entendí muy bien cómo se relaciona el concepto de moral objetiva con el de bien común, que creo que no terminaste de desarrollar esa idea, en plan, ¿cómo, o sea, cómo Bueno, defiendes que moral, son ideas similares? no, sin ir más lejos, la moral es la diferencia entre el bien y el mal. Y bien común es una especie de definición de moral. Es decir, bien común sería lo que es moralmente correcto de manera objetiva. Y a mí me parece que se puede entender como que es lo mismo si lo matizamos así y si también añadimos lo que ha dicho, por ejemplo, Alberto, de que Rothman y los liberales definen esta moral objetiva y el derecho a equivocarse individualmente siempre que no perjudiques a la sociedad. Es decir, el derecho a actuar inmoralmente, que también aparece en el libro. Vale. No sé si Oscar te iba a contestar. Sí, existe una dificultad a la hora de encontrar el bien común y es el hecho de entender de si el bien común está previamente a las personas y es algo abstracto que está ahí, o si es el agregado del bien común de todos, ¿no? Es decir, el conjunto del bien entre todas las personas. Y claro, de alguna manera, el primero es lo suficientemente abstracto como para ser arbitrario, y lo segundo supone muchas veces que las voluntades de ciertas personas pues sean contrarias, ¿no? Es decir, lo que para mí está bien, tal vez para ti está mal. Y lo que nos viene a decir Rothbard es que está en ese camino de entender entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es, por así decirlo, no preferible porque es beneficioso para unos o para otros, sino porque lo es decir, que llega a ese punto de objetividad. Lo que sé sería la cuestión. Pero bueno, por eso yo creo que viene al caso el apuntillamiento que te quiere dar Darío, y es que muchas veces se juega con la retórica de que el bien común está ahí y que se puede llegar a conocer o alguien puede deducirlo de un fundamento positivo o de una voluntad general, ¿no? Y sería, por así decirlo, desde mi punto de vista, y creo que del de Roja también, una especie de agregado ficticio entre la voluntad de los individuos, no de los colectivos, por así decirlo. Y bueno, de hecho, hay distintos autores que lo han estudiado y están casi que en la génesis de la escuela austríaca con Menger, y a la hora de intentar agregar las voluntades, ya no solo colectivas, sino individuales, pues se llega a hacer una catalogación, si no me equivoco en el término, de cuáles son tus preferencias y cómo esas preferencias pues no se pueden sumar o no se pueden alinear con terceros o con personas que no están dentro de tu ámbito de relación. Y es por eso que el derecho de propiedad, ¿no?, es el que va a fundamentar lo que a mí me pertenece sobre mi cuerpo y sobre las voluntades del resto a la hora de intercambio libre y voluntario. Pero bueno, no sé si alguien más entra a la cuestión. También, vale. No sé, Alejandro. Alejandro lo escribe por el chat. Puedo ser su voz, si él me lo permite. Y ahora, cuando él dé su punto, si quieres, introduzco otra pregunta que también tiene que ver con lo de la ley natural y demás. A ver, yo antes, bueno, después de Alejandro, me gustaría hablar sobre lo que comentó Alberto, ¿no? Y la Okay. capacidad, y que se me parece un punto súper interesante, el hecho de tener la potestad sobre sí mismo para fallar, ¿no? Porque es que si no, no había virtud, como bien hace referencia. Claro. Bueno,
De hecho, incluso creo que me salto a lo mejor la linealidad que tiene el libro al decir que si el Estado intermedia entre las voluntades de terceros, ¿no? Es decir, si yo quiero tener una relación con una segunda persona, si el Estado se pone en medio, él es el que va a dictar lo que está bien y lo que está mal, por así decirlo, ¿no? El mundo sería mejor si todo el mundo siguiera la misma moral. Yo tengo una respuesta. Bueno, está relacionado con lo que dije antes. Básicamente yo creo que la moral objetiva o este bien común, que no es el bien común comunista, como ya hemos dicho, lo que hace es establecer, según la naturaleza humana, lo que es positivo para la convivencia social y cuál es la manera de otorgar la libertad máxima a cada individuo. Pero luego, dentro de los individuos hay una naturaleza propia, es decir, no todos somos iguales, eso es mentira. Bueno, al menos esto creo yo, que, bueno, objetivamente, ahora nos estamos viendo las cámaras, yo no soy igual que Óscar ni que Darío. Óscar es más guapo que yo soy más guapo que Darío, nada, es broma. Pero yo creo que hay una naturaleza propia y una naturaleza común. Entonces, para la política, para la sociedad, lo que importa es esta moral objetiva que se vincula con lo que sería lo común, la naturaleza común. A ver, que no seamos todos iguales no significa que no haya unos fundamentos comunes, ¿no? Que de hecho en eso se basa toda la tesis de Rothbard, ¿no? Que al final todos somos seres racionales. Que bueno, que de eso llevamos después porque mi pregunta va por ahí. Entonces, eso, yo contestando un poco lo de Alejandro, pues yo creo que también depende de la moral. Si todos tuviésemos la misma moral y nuestra moral es que está bien asesinar, pues no, el mundo no sería mejor si todos estuviésemos de acuerdo en eso. Entonces yo imagino que depende de la moral. A ver, pero de alguna manera sería elevarse por encima del resto para catalogar si es moral o no el fundamento último de la actuación, ¿no? Es decir, si todos pensamos igual, ¿quién es el que se sale, ¿no? Del tiesto, ¿no? Para ver que el resto se está equivocando, ¿me entiendes? Si hay una moral que todos seguimos, pues digamos que estamos encerrados sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, podemos poner el caso de la Alemania nazi, es decir, ¿quién dentro de la Alemania nazi, que por así decirlo, estaban todos coaligados, podía decir que eso estaba mal, ¿no? Sea un ejemplo radical, pues creo que es bastante ilustrativo. Bueno, Jesús. Disculpa mi interrupción, y en cuanto a ello, determinar dentro de un ámbito muy cuadrado lo que está bien o lo que está mal, opino yo realmente, es un punto de apreciación que quiero dar, es encerrar al hombre dentro de un cubículo y de una esfera muy, muy cuadrada, porque, o sea, como decías vos, para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ellos hacían estaba bien y era moralmente correcto. Y así podríamos ir con miles de ejemplos. O sea, hay personas que creían que eso era lo moralmente correcto cuando realmente no era así. Y es ahí donde realmente yo aprecio en lo particular que el hombre tiene toda la libertad de escoger lo que él crea bien o él crea mal. Sí, incluso, gracias Jesús por la aportación, incluso eso está en el fundamento que llega a aportar Rothbard, y es en la capacidad, el fundamento, sí, la capacidad que se suele arrogar al fundamento material, ¿no? Como capacidad última para desarrollar tu fundamento vital, ¿no? Pero que él antecede la visión idealista como fundamento último o el leitmotiv, ¿no? que se suele decir, para desarrollar una vida plena o de acuerdo con los fundamentos del individuo, no del colectivo. Porque si se supredita la voluntad de la mayoría frente a la del individuo, pues llegaremos al caso que nos comenta. Pero bueno, dar saludos a Miguel y darle la palabra de paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Gracias por la bienvenida. La pregunta tal vez que yo me haría es, ¿deberíamos entonces legislar o pensar desde un punto de vista biológico? ¿Cómo quiero decir? El hombre, el ser humano, la especie, legisla desde la biología.
primero se ve la biología, luego se legisla, no al contrario, ¿no? Entonces, más allá de la moralidad, biológicamente el hombre está diseñado para matarse entre sí o para decidir la vida de otros. Entonces, yo creo que por ahí, más allá de lo moral o legal, podría ser algo más tendiente a lo legítimo, la legitimidad que podría darle a otras personas de decidir la vida del resto. Sí, exactamente, es decir, sería el fundamento objetivo, ¿no? Que comenta Eduardo. Pero más allá de lo que podamos pensar, o los particulares puedan pensar, o los gobernantes puedan pensar, hay algo que trasciende la capacidad que tienen de legislar o de hacer punible las normas. Pero bueno, no sé si Jesús, que tenía la mano levantada, quiere decir algo. Bueno, sí, o sea, simplemente quería acotar algo de la idea de Miguel, y es que realmente en cuanto a tu idea, también quería acotar que el ser humano, más allá de legislar desde lo natural, legisla en base a lo social, en cuanto al orden, porque siento y realmente observo que has pasado por alto el hecho de que nosotros somos una especie de una inteligencia superior, y realmente pues el legislar sería más de carácter organizacional que de carácter biológico. Miguel tiene el derecho a réplica, ya después vamos con el turno de palabra. Estás silenciado, Miguel. Ok, fíjate, Jesús, la legislatura determina que una persona es mayor de edad a los 18, a los 21, porque biológicamente se determinó que ya para ese momento está desarrollado física, cognitivamente, y no a la inversa. No es que se legisló y después se miró la biología. Entonces, yo estoy hablando desde un punto de vista personal. Yo no estoy diciendo que tengo la verdad, solamente que primero miramos la biología. De hecho, también con los temas del aborto, primero se mira la biología y después se legisla. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Biológicamente el hombre tiene la legitimidad de decidir la vida de otros. Por eso la pregunta queda ahí como en el aire y cada quien la responderá de acuerdo a sus valores. Bueno, creo que tenía el turno de palabra, pero bueno, di la réplica. Bueno, yo creo que ambos tienen parte de razón en tanto cuanto el derecho en la isla, ¿no?, de Crusoe, como dice Rothbard, pues no tiene sentido. Vamos, que él no se va a poner a legislar lo que puede él mismo hacer o deshacer, y va a poner derechos más allá de lo que son los individuos, las personas. Sí, los animales o las plantas no tienen derecho en sí, ¿no? No se va a poner a legislar o a discutir, a hacer un parlamento con las pelotas y eso que le llegan de la playa, ¿no?, como hace en la película y demás. Pero bueno, a su vez, es decir, el fundamento biológico es también de alguna manera arbitrario, creo yo, en tanto en cuanto la biología es próxima en la historia, no el hecho de catalogar, sí el hecho de marcar o estipular cuestiones que se pueden establecer hasta cierto punto ciertas, ¿no?, como la propia edad, pues en muchos lugares del mundo, o hasta hace poco era así. Por ejemplo, en el caso no me sale el nombre, cuya capital es Seúl, que no me acuerdo ahora, si me pueden echar una mano. Contaban la edad un año antes de que nacieran. Corea, exacto. O lo que nosotros entendemos que es nacer, ¿no? Es decir, que si en Europa tenías 19 años, en Corea tenías 20, porque se te contaba casi que desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, ahí podríamos establecer que la mayoría de edad estaba hasta cierto punto los 18 años o los 21 años, pero a su vez esas personas tenían un año menos de vida, es decir, de relaciones sociales que nosotros. Entonces no habría un fundamento objetivo, y yo creo que ahí creo que entraremos después, pero el hecho de establecer una ley natural, por así decirlo, es algo que
se escapa de lo que es fundamentalmente subjetivo, pero que para pulir según qué cuestiones, como fundamentos punitivos, pues hay que establecer una especie de derecho consuetudinario, un derecho de agentes que vaya puliendo aspectos que no se pueden deducir de la propia interacción, como el hecho de la mayoría de edad, por ejemplo. Es decir, biológicamente, bueno, yo conozco personas de 35 años que aun cuando tienen la capacidad de votar, pues no saben incluso cómo se vota. Entonces, ahí no hay un fundamento objetivo, por así decirlo, ¿no? Claro, pero biológicamente están desarrollados. O sea, cuando tú los estudias, biológicamente están desarrollados. Por eso es que se toma eso en el derecho. Sí, en ese punto es cierto, pero por ejemplo en Estados Unidos, si no me equivoco, puedes votar a partir de los 21, pero la mayoría de edad la tienes en los 18, o en algunos estados es así. No, incluso a partir de los 16, 17, creo que se vota en Estados Unidos, en Bueno, algunos sitios, de, por de ahí. hecho, de hecho en España querían cambiar la ley para que se votara a partir de los 16 años. Sí, los socialistas quieren agarrar votos donde sea. Eso sí les encanta. Eso es cierto. Pero bueno, no sé el orden, pero creo que Alejandro había puesto algo por el chat. No sé si la voz de Alejandro puede hablar. Darío. Lo puso por el chat. Sí. Vale. Voy a establecer una falsa dicotomía y me gustaría saber su opinión. En la civilización azteca, creo que los aztecas, si los sacrificios humanos, en especial a los niños, hubieran sido rechazados dentro de su marco moral cultural desde el comienzo, podríamos haber observado un avance en ellos en algún aspecto fuera de la moral. Pues, es decir, es que hasta este punto hay que poner un equilibrio, creo, entre cuestiones que escapan al materialismo y cuestiones que son puramente formales, porque capaz se puede establecer un origen de lo que era el asesinato, por así decirlo, de los niños en una cuestión de regulación de lo que era el ecosistema o de los fundamentos ecosistémicos con el número de personas. Y podría ser esa una explicación, o simplemente era una cuestión que se escapaba de lo puramente objetivo, por así decirlo, y se fundamentaba a lo mejor en una serie de aspectos culturales o religiosos que, por así decirlo, eran ese límite que establece. Pero, no sé, para mí en frío es difícil definirlo, y a lo mejor hay otros aspectos que tienen primacía. Entonces sería cuestión de ver en caso, de ver el caso concreto. Pero es que yo creo que... Ah, Alberto, tiene la palabra Alberto. Disculpa, Alberto. No, va Matías primero. Ah, bueno, Matías. Bueno, pero lo mío es de otro tema. De todas maneras, respondiendo a lo que acaba de decir Óscar, yo creo que lo que habría que definir es si se reporta algún beneficio o se consigue algún avance con el sacrificio humano. Es decir, yo creo que está claro que no, vamos, o sea, sacrificar humanos no te lleva a ningún avance de ningún ámbito, ni cultural, ni social, ni científico. Entonces yo creo que la cuestión acaba ahí. Pero, es decir, la cuestión es si, y perdonen por la réplica directa, es si tú eres capaz de darte cuenta. Es decir, tal vez hay algo tan arraigado, y eso lo habla Rothbard, tan arraigado en la sociedad que hace que tú cometas ciertas injundias contra el derecho de segundas personas o terceras personas, pero que tú no seas consciente y que contrapongas o atentes contra la ley natural. Bueno, Esa claro, es la cuestión. yo creo que ahí Rothbard te diría que para eso tenemos la razón, que es la facultad natural que Exacto, de pero la que nos han dotado para claro, mejorar estas cuestiones. exacto, pero la cuestión es tener la capacidad de llegar a razonar esos fundamentos que van a llevarte a avanzar. Históricamente yo creo que es una evidencia, porque si te fijas, la humanidad no se ha mantenido fija con una moral única. Hemos evolucionado. No, para mí la historia no es un fundamento último de la teoría. Esto es muy austriaco. Es decir, la historia no te dice nada más allá de lo que te interpretas. Y podríamos establecer que antes de la Edad Media, el avance, bueno, antes de la Ilustración, el avance de las sociedades del otro lado del Atlántico estaban más desarrolladas que las de las europeas, y los fundamentos del derecho a la vida eran mayores. Sí. Pero bueno, sería una discusión aparte. Pero seguimos, y creo que Miguel iba a comentar algo, y después sería Alberto. Bueno, con respecto a lo que decía Matías,
asesinar a otros, deja el mundo mejor de como lo encontramos. Eso mejoraría el mundo. Entonces muchos van a decir, uno depende, si mata a los grandes asesinos del mundo, bueno, sí. Pero entonces ahí entraríamos a algo también que es bastante libertario, que es el principio de no agresión. Entonces, si alguien agrede a otro, esa persona debería pagar con su vida, bueno, ahí podría pagar con su vida. Entonces podríamos tomar esa decisión de acabar con su vida para salvaguardar al resto. Como tal vez lo está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, que no los está matando, pero les está dando un fuerte castigo. Entonces, sería el crimen y castigo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Gary Becker, creo que es Gary Becker, crimen y castigo. Entonces, el castigo podría ser hasta la vida o ir moderando los castigos de acuerdo a la situación que se presente. Entonces, por ahí es la idea que yo tengo. Primero sería, si deja el mundo mejor, asesinar a otras personas, hablar directamente de la muerte. Y la segunda es, bueno, basarnos en el principio de no agresión para tomar entonces el castigo que se va a implementar a esas personas que puedan dañar a su entorno. Sí, de alguna manera, como comentas, Miguel, el principio de una agresión, tanto contra la propiedad como contra la propiedad última, que es el cuerpo o la integridad, pues es la primacía, vamos, por encima de otras cuestiones. Bueno, Matías, si puedes levantar la mano, porque va segundo, pero perdiste el puesto. Levántala, por favor. Vale. Y le doy la palabra a Alberto. Apunté varias cosas aquí de lo que estaban comentando antes, con el tema de legislar en base a biología. Como estaban diciendo antes, yo creo que no podemos basarnos en pura biología, precisamente porque todos somos completamente distintos. Podemos ser mujer, podemos ser hombre, podemos ser gordos, podemos ser flacos, podemos ser negros, podemos ser blancos, podemos haber nacido con algún tipo de discapacidad, podemos haber nacido incluso con dotes increíbles de matemáticas. Y todo eso pues nos hace desiguales los unos a los otros. Y esas desigualdades no es que sean injustas o justas, sino que simplemente son. Y es algo que se tiene que respetar. Y Rothbard, por ejemplo, Rothbard yo creo que no querría que se legislara de ninguna forma mediante pues, el aparato institucional, sino que simplemente la gente se limitara a respetar los derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, y que se respetaran los contratos entre partes. Y respondiendo a la pregunta de lo de la civilización azteca, yo creo que si no se hubieran sacrificado, es lo mismo que dijo Alejandro, si no se hubieran sacrificado esas vidas, tal vez hubiera habido más cabezas pensantes, se podría haber innovado de alguna forma. Los libertarios muchas veces se oponen a este pensamiento de que antinatalistas, que hay que dejar de tener hijos porque ya somos demasiados en el mundo, que el mundo se va a acabar y que no hay que traer más hijos al mundo. Y luego con el tema que comentaba Miguel de los castigos y todo eso, el problema es el de siempre. ¿Quién es el que decide el castigo? Porque siempre se ha usado el aparato estatal para imponer las penas. Y bueno, y siempre es lo que... De hecho, Rothbard tiene una frase que es muy precisa en este momento, que es el juez siempre es el que dictamina la decisión del Estado, pero ¿quién juzga al juez? Y ya está, eso era todo lo que tenía apuntado. Pues gracias, Alberto. No sé si alguien quería contestar o hacer algún apunte sobre lo que comenta Alberto. Bueno, yo sobre lo del juez, yo creo que Rothbard responde a eso en el libro. Al final Rothbard lo que dice es que en un litigio o en lo que sería una demanda judicial siempre hay dos partes, que sería la víctima o quien demanda y el demandado o quien es acusado. Entonces ahí no hay cabida para un juez, diríamos que el juez sería popular o lo harían de alguna otra manera, pero no sería estatal. Y ¿qué iba a decir?
No, se me ha ido. Sí, pero lo de que la frase que dice Rothbard es un juez actual, o sea, con el sistema estatal. O sea, ¿quién es el que juzga al juez? No, claro, En la sociedad actualmente, que propone Rothbard, pues sería pues eso, un juez popular elegido entre las dos partes y que resuelva. Como duda sobre ese tema, con lo de los jueces y demás, ¿cómo consideran la posibilidad, por ejemplo, de que ambas partes eligiesen un juez que juzgase el caso? O sea, ¿eso sería posible? Porque Rothbard propone lo de restitución y demás, pero, pero digo, ¿habría posibilidad de que en caso de conflicto ambas partes elijan un juez en común y que ese juez decida quién tiene razón en lo que sería el pleito? Esto es en cuanto al tema, porque yo tengo otra pregunta que quería introducir, pero, pero eso, que se me surgió esa duda ahora, quería saber qué opinan. Para ello creo que podemos traer en el futuro otro título, que es de Bruno Leoni, que es La Ley, que sería junto con este uno de los libros que he leído me ha parecido más importante para fundamentar según qué cuestiones de derecho o de relaciones sociales en un plano más no colaborativo, sino más de libre, sí, libertad contractual y demás. Y pues bueno, él nos viene a decir, y creo que Rothbard sigue su postulado, incluso él antecede a según qué cuestiones que veremos después en la lectura, cuando Rothbard se meta con Hayek, el derecho contractual frente al derecho positivo, el derecho estatal o social, ¿no? Y sí, es decir, sería cuestión de que entre dos personas o más personas pues se elija un juez, dos jueces o incluso que es lo que sería más coherente, tres jueces, ¿no? Para que exista una especie de disenso o pueda expresarse algún disenso entre las partes, ¿no? Que decidan la contienda. Pero sí, la cuestión es que no sea el Estado quien dictamine, quien marca o imparte justicia, sino que sería de manera popular, por así decirlo, aunque popular tiene una carga poco subversiva en este tipo de conversaciones. Pero de toda la vida, el más popular medio para hacer justicia, pues ha sido ese, ¿no? Y vale la redundancia el término popular, es decir, el pueblo el que dictamina qué está bien y qué está mal en base a una ley que antecede a los propios principios actuales, ¿no? Es decir, por así decirlo, la tradición, ¿no? Por ahí el chamán muchas veces era el que era el juez y ponía en juego su puesto, su rol o incluso su propia vida por el hecho de impartir justicia, y si las personas que estaban en el poblado no entendían que era justo, pues lo tiraban a la hoguera o lo mataban, vamos, por poner un ejemplo. Pero bueno, no sé si tienen algo que comentar. Si no, sí, yo iba a replicar directamente. Vale. A mí no me matéis, pero a mí lo que se me ocurre como juez imparcial, sobre todo ahora en la época actual en la que vivimos, yo sinceramente delegaría, me preguntaría si es posible delegar esa labor a la inteligencia artificial o a alguna máquina, porque al final es simplemente el examen de hechos objetivos y decir tú eres culpable o no eres culpable en base a esto. Pero Y para que una máquina no jugarían parte de los no sé, sentimientos que pueden ser tan perjudiciales. Sí, dale, Alejandro. Sí, yo voy a responder eso directamente. Pero para que una máquina sea objetiva, o sea, para que un robot, una inteligencia artificial sea objetiva, tendría que pensar por sí misma, porque si va a estar condicionada por la, digamos, programación, aquí Darío, que estoy en informática, creo que puede contribuir a la respuesta, si va a estar cejada por las ideas preconcebidas de una persona, independientemente de no, sí, bueno, ya te he puesto estos patrones de neutralidad. Yo no Pero creo que, no sé hasta qué punto esto sea fiable. Es que una inteligencia artificial no funciona así. Ya. Una inteligencia artificial no está programada por una persona. No es, ¿sabes? No es una línea, no es una lista de código que se ejecuta ya. Pero ¿tiene moral o no tiene moral? No lo tiene. Claro, pero esa el es la caso es que cuestión. si existe Es una el moral punto. objetiva, que se llega a ella mediante el análisis racional de hechos objetivos, yo creo que la máquina podría ayudar, al menos simplemente que Para eso estudie tendría los que tener hechos. conocimiento, es decir, conocimiento absoluto. Porque es que sería lo No, mismo con... pero un juez
actual no tiene conocimiento absoluto y es capaz de dirimir una cuestión. Sí, pero vamos a ver, Y- al final sería habría una ley, ¿no? Habría un código. Una pregunta. Pero no, la ley la simplemente establece la IA. A ver, en No, no la un- establece la IA. Por lo tanto, ya está viciada. No, No, pero claro. Pero no se lo basa, o sea, necesita. lo único que sabe es la ley. O sea, tú lo que Coge los necesitas, hechos y aplica la ley. lo que necesitas es una ley para aplicar sanciones, esto de la ley de la proporcionalidad, pero no necesitas ninguna ley para los casos judiciales porque dependen de cada caso y me refiero, lo único que necesitas son las pruebas que ofrece quien demanda y estudiar esas pruebas y lo verídicas o lo objetivas que son y cómo se pueden confirmar y ya está. Y a mí Si me tú una parece que IA eso la lo puede pones- hacer una máquina porque no está sesgada por sentimientos y emociones humanas. Yo creo que se podría. Tú coges una IA, la entrenas con millones de casos y te es capaz de interpretar. Claro. No, a ver, la interpretación está implícita. Es decir, siempre está implícita a la hora de que tú desarrollas un argumento, por ejemplo. Es decir, tú puedes decir que una manzana cae del árbol, puedes decir que la manzana desquitó todo el aire que había debajo del árbol y cayó al suelo. Vamos, que te puedes decir que tú me estabas robando a mí cuando tú me puedes decir que yo te estaba robando a ti. Sí, Sí, pero el tema es que ¿cómo dicta? la IA como tal no tendría interpretación humana, pero sí se No, basaría en la imposible. interpretación humana. Es Se basaría imposible. en la interpretación humana, porque tú lo que le pasa son millones de casos con teníamos estas pruebas y este fue el fallo. Teníamos estas pruebas y este fue el fallo. Teníamos estas pruebas y este fue el fallo. Eso es lo que Entonces, hacen cuando los le jueces. pases unas nuevas pruebas, te va a fallar basado en lo que se ha fallado hasta el momento. Eso es lo que hacen los jueces. Claro, pero te la hace una IA Pero eso no sería que no tiene emociones, pero eso ninguna. pero eso no sería derecho natural. ¿Por qué no? Precisamente porque tú lo estás fundamentando en otros casos, no en una objetividad última. Claro, pero pueden ser casos que se hayan juzgado basándote No, en eso. pero de alguna manera estás cayendo en el vicio del derecho constitucionario, no en el derecho natural. Me pillas. Es decir, de alguna manera estás fundamentando otros casos en el hecho de que siempre se hizo así, que sería el argumento del derecho constitucionario o el derecho de gente. No, que No en algo. estás no- asumiendo que ya hay claro, un derecho natural establecido. Sí, sí, claro, esa exacto. premisa estaba. Exacto. Pero a ver, yo creo que en sí, en lo que sería la normativa, es decir, ya en la normativa, pero también en el caso en el que tú haces una interpretación de los hechos, pues ya está viciado de ser subjetivo. Pero esto es una cuestión y una discusión que hemos tenido largo y tendido, sobre todo entre los que estamos hablando en el caso, Pero y que trasciende. yo creo que en un caso judicial los hechos no se tienen que interpretar, se tienen que estudiar y simplemente ver, ya está, o sea, son hechos y punto, no hay que interpretar nada. Bueno, que se lo digan a Rubiales. Puede ser un caso, ¿no? Es decir, que en el cual está fundamentado que hay un beso, pero más allá de lo del beso, pues no podemos entender o llegar a entender por qué se da el beso, en qué circunstancias se da el beso, si no hay una interpretación de los hechos, más allá de un punto moral de si está bien o no está bien, o en qué caso está bien o en qué caso no está bien. No sé, pero bueno, lo podemos ver en otra cuestión. Seguimos con la línea y tiene la mano levantada Miguel. Bueno, hay muchas cosas ahí que tocaríamos, pero con respecto a lo que estaban hablando del derecho natural que comentaba Oscar, creo que tiene más sentido eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que Rothbard tal vez creo que a veces pensamos dentro de lo que nosotros vivimos. Sin embargo, no estamos pensando desde el punto de vista fuera de la existencia del Estado, que sería el real anarcocapitalismo. No hay existencia de Estado. Entonces, sí tendría que tomarse una decisión de quién va a ser el juez de nuestro caso. Oscar y yo tenemos una disyuntiva. Bueno, Oscar, si queremos resolver esto fuera de la muerte, tenemos que, entonces, entre tú y yo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no existe más nadie, no existe un Estado. No existe el Estado, esperemos que sea pronto, mientras estemos vivos, que no existe el Estado, que entonces ya tendrá que ser una solución de esa manera. No existe otra que se me ocurra, seguramente existirán, pero que me se me ocurra no. Entonces, sí, yo creo que por ahí es la decisión que podría tomarse. Si alguno tiene otra idea que pueda iluminarlo, sería espectacular.
Pues sí, y no es una cuestión que venga Rothbard y se inventa ahora, si esto se ha dado a lo largo de la historia. Como durante la Edad Media, pues se jugaba dentro de las contiendas legales, pues el hecho de buscar una tercera persona, que muchas veces era el señor, ¿no? El señor feudal, que más o menos estableciera ahí una cierta diligencia o incluso un cierto contrapeso entre dos personas de distintas clases sociales, que ponía en juego él, su propia persona o su propio prestigio, con tal de hacer justicia, por así decirlo, aunque siempre es muy subjetivo y demás, eso está claro. Bueno, seguimos, no sé si había cuestión de apelación directa, pero si no, pues Darío. A ver, yo quería introducir la cuestión que quería de hace rato, que la comenté, bueno, comenté que tenía una al principio del directo, y tiene que ver con el tema de la ley natural. Es una cosa que no me quedó clara o que quería como ver qué respuestas tenían ustedes, porque como una idea que me quedó ahí medio difusa, y es cuando intenta justificar Rothbard al principio lo que es todo el derecho natural y demás. Comenta el tema de lo que decía Hume, ¿no? Lo de la falacia de la ley natural, de que no se puede constituir un deber ser, es decir, un juicio moral en base a un ser, ¿no? En vez de a un hecho objetivo de la realidad, ¿no? Entonces, realmente la premisa de Rothbard es que el ser humano es un ser racional y demás, y pues lo que concluye de alguna manera es que el ser humano tiene que actuar conforme a esa naturaleza. Yo creo que más o menos tuve un razonamiento intentando releer esa parte y demás, pero me gustaría saber qué interpretaron ustedes y cuál es la justificación que entienden que saca Rothbard ahí para defender esa tesis de Hume, porque me parece que es importante, porque si no eres capaz de defender eso, pues se cae un poco lo que es el derecho natural. Bueno, yo creo que se pasa una buena parte del capítulo hablando de que la razón al final es una facultad natural y es el instrumento del que se nos dota para averiguar y hacer aproximarnos a la moral, que de alguna manera yo creo que esa es la justificación, es decir, no pasa a la conclusión de que debemos ser así o de que la moral objetiva se puede llegar a la razón sin más, sino que lo justifica y de hecho pone ejemplos. Pero ¿y por qué? ¿Sabes? Es un poco, ¿por qué necesitas buscar una ética? ¿Sabes? O sea, ¿por qué debes hacer eso? ¿Me entiendes? Sí, bueno, supongo que para la supervivencia humana, te diría, porque Yo también pensaría igual. Eso fue el supervivencia de la razonamiento al que yo especie. llegué. La supervivencia humana, porque si no nos mataríamos todos. Ujú. Sí, eso es un poco a lo que yo llegué en plan. El humano debe vivir, ¿no? Y debe vivir conforme a ser un ser humano, no es solo sobrevivir, sino también vivir racionalmente, ¿no? Y demás. Entonces, la al conclusión a lo final que llegué... es su naturaleza. O sea, ¿por qué Ujú. los animales comen? O sea, no hace falta justificarlo, comes para sobrevivir. Bueno, pero es muy distinto porque estamos hablando de seres racionales y demás. Pero que sí, sé lo que dices. Sí. No, y de hecho, Darío, de hecho, fíjate que es un libro que 150 millones de muertos por parte de los socialistas, justamente por eso. A ellos no les importa la vida de los demás seres humanos, mientras solamente Totalmente. sea su supervivencia. Solamente su supervivencia. A ellos les gusta el poder por el poder, solamente por Ujú. eso. Entonces, por eso no les ha importado desde hace ya centenares de años que la gente se muera sin más. Entonces, bueno, ahí está un poco la respuesta que tal vez estamos de acuerdo sin haberlo ni siquiera conversado antes del directo. Oscar. Es decir, yo creo, y está en un extracto del libro, pero es que ahora no lo encuentro, y es que para que exista una sociedad justa, debe antes definirse cuál es la ética última, ¿no? O la ética objetiva que vaya a trascender, aunque sea el fundamento de esa sociedad justa. Entonces, si no encontramos la ética, nunca esa sociedad a la que pretendemos llegar se va a dar, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y está él en esa tarea de definir lo que sería ético en esa sociedad anarcocapitalista, para después, a partir de esas premisas, ir deduciendo cómo se actuaría o en qué fundamentos se tiene que atender a según qué principios para que se lleve o se pueda establecer esa visión. Creo, es que ahora mismo no encuentro exactamente, pero sí. Partiendo del punto de que, y es una pregunta que puede ser
retórica o puede ser incluso una pregunta para cada uno. Partiendo del punto de que el cuerpo es la primera propiedad privada que tenemos, creo que a partir de ahí ya podríamos establecer entonces cuáles son los lineamientos éticos que deberíamos tomar. ¿Por qué? Porque, bueno, si atentas contra mi cuerpo o si atentas en contra de algo que yo me gané, porque cuando yo obtengo cosas, estoy invirtiendo tiempo, energía, y entonces esos son mis recursos que también son propiedad, mi tiempo y mi energía son mi propiedad. Entonces creo que la ética tendría que partir desde el punto de que yo tengo que salvaguardar mi cuerpo, mi tiempo y mi energía. Y que si alguien más quiere violentarlo, a partir de ese punto yo tengo el derecho de defenderlo, tanto defendiéndolo contra mi vida o contra la vida de él. Sí, Matías. Bueno, yo quería cambiar de tema. No sé si había alguna réplica para Miguel. No, desde mi punto de vista, tiene el clavo. Pues yo quería hablar sobre algo que antes habías mencionado tú, Oscar, que es que los animales no tienen derecho. Y yo quiero relacionarlo con lo de que los niños, bueno, los fetos, no tienen derecho de propiedad sobre sí mismos. Entonces, la justificación que hace Rothbard en el libro, que no me leí el capítulo entero, pero en las primeras páginas, lo que yo interpreté es que decía que un bebé, bueno, no, un feto no tiene derechos sobre sí mismo porque no tiene capacidad contractual. Pero es que un bebé tampoco tiene capacidad contractual y tampoco tiene inteligencia ni la conciencia suficiente. De hecho, su conciencia no está desarrollada plenamente. Entonces, ¿por qué a un feto sí lo podemos matar, pero a un bebé no? Porque si justificas que al feto lo puedes abortar porque no tiene derechos de propiedad al no tener capacidad de raciocinio desarrollada ni capacidad contractual de ejecutar contratos, entonces a un bebé le pasa lo mismo, es el mismo problema. El caso de la explicación la da un poco más adelante, y es que no le da derechos a los bebés tampoco. Esa es la cuestión. Es decir, ahí él se salva del punto que da. Es decir, no, dice que los padres, por así decirlo, no tienen derechos frente al niño, ni el niño frente al padre, en tanto cuanto no puede pedir nada que en última instancia los padres no le quieran dar, por el simple hecho de que si no estaría atentando o estaría fundamentando un derecho positivo, ¿no? Sobre la propiedad y el cuerpo de sus padres, como sería el caso del aborto de la madre. En última instancia, no es que el niño tenga o no derecho, sino que está atentando contra el derecho. Bueno, el niño no atenta contra el derecho de la madre, precisamente porque la madre antepone su derecho por encima del resto de posibilidades que tiene y realiza el aborto. Pero bueno, esto me parece un tema polémico, cuando menos. Y no sé, la visión del resto en este caso, precisamente porque, sobre todo del lado libertario en Sudamérica, sobre todo Agustín Laje o el propio Milei tienen una posición súper antiabortista, que atenta justamente contra este principio que da Rothbard, e incluso, si no me equivoco, Huerta de Soto también sigue este postulado, aunque lo estoy diciendo muy, muy en ciernes, no con la total certeza. Pero bueno, Alberto. Yo creo que el eterno debate del aborto, creo que es un debate que ni siquiera los propios libertarios se ponen de acuerdo, porque en mi ley, por ejemplo, es antiabortista, pero otro libertario podría decir, bueno, pero la madre tiene pleno derecho sobre su propio cuerpo, independientemente de lo demás. Y luego, pues ahí entraría, pues, si eres libertario y católico, pues tendrás una, una opinión, y si eres libertario y ateo, pues tendrás otra opinión probablemente. Ahí yo creo que es un debate que creo que ni los propios libertarios han podido ponerse de acuerdo. Vale, Miguel. Yo voy a retomar un punto que tocamos, pero viene al tema, que es con respecto a la biología. Se legisla sobre la biología. Y cuando los gametos se unen,
esos gametos forman una nueva vida. Y esa nueva vida, para poder desarrollarse, lo hace dentro del cuerpo de la madre, pero es un cuerpo aparte. No es el cuerpo de la madre, porque tiene cromosomas y genes totalmente diferentes al de la madre desde la concepción. Entonces, por lo tanto, al tener genes diferentes al de la madre y al del padre, lo que pasa es que los gestos de la madre, al tener esos genes distintos, ya es otra persona. Entonces, creo que desde la biología eso se puede elucidar. Que hay libertarios, pro-choice, no sé qué, que no hayan cómo defender esos argumentos, porque cuando vemos la biología, ese humano que se unió a esos dos gametos va a ser un humano desde ese momento. No es que en el transcurso del crecimiento del feto dentro del vientre de la madre se va a convertir en un escaparate, o se va a convertir en un chivo, o en un perro, o se va a convertir en un plato. No, eso es humano desde ese momento. Entonces, los libertarios, que son liberticidas, que apoyan ese tipo de cosas, es que no están mirando la biología, o se la están saltando, o se están haciendo los locos, o cualquier cosa, menos mirando cómo realmente funciona la naturaleza, que es donde tenemos que fijarnos siempre, en la naturaleza. Bueno, yo tengo una posición creo que radicalmente contraria, y incluso creo que Rothbard se salta el argumento de la biología. Es decir, para él es decir, no lo tiene en cuenta básicamente porque él entiende que el derecho de la madre sobre su propio cuerpo, es decir, ese derecho primario, prima por encima de los derechos de terceros. Es decir, sobre el derecho de la nueva persona que puede llegar a nacer. Y en tanto en cuanto la arbitrariedad se puede establecer durante el parto, pero después del parto. Y hasta qué punto la madre, ¿no? Porque siempre pone el caso de la madre, tiene derecho de hacer que su hijo siga viviendo, y en qué condiciones vive y con qué bienes o facilidades vive. Es decir, son cuestiones puramente arbitrarias que se tendrían que delegar sobre un tercero, básicamente por el hecho de que cómo establecemos objetivamente la vida plena del niño durante el embarazo o después del embarazo. Es decir, no se puede llegar a establecer. Pero bueno, el caso biológico creo que hay que hacerlo, o hasta cierto punto fuera de la discusión, básicamente porque no está atentando directamente contra la vida, es decir, está haciendo uso de su cuerpo. Atenta directamente contra la vida si el niño puede llegar a nacer si la dependencia de la madre. En otro caso, no. Bueno, Óscar, perdona. Desde el punto de vista de Rothbard, yo creo que te daría la razón, porque si nos remitimos al capítulo de las sanciones y de la ley de proporcionalidad, yo pierdo el derecho en la proporción en el que se lo quita a otro. Y si tú entras en el cuerpo de otra persona, que es propiedad suya, que sería el de la madre, es una autopropiedad, tú pierdes tu derecho de autopropiedad en la misma medida en que violas su derecho de propiedad. Que, Pero a ver, no hay intención. no hay intención, pero yo puedo entrar en tu casa sin intención y robarte o sea, al final sí que estás violando su derecho de autopropiedad, que sería su cuerpo. Pero yo no te metí en mi casa. No, pero al final le está afectando, o sea, tienes vida dentro y estás dentro de esa propiedad ajena. O sea, sí que hay dos propiedades y dos individuos que tienen derecho de autopropiedad, pero al violar uno la de otro, la ley de proporcionalidad establecería que el bebé pierde el absoluto derecho de propiedad. Pero esto sería el argumento de Rothbard. No, pero a mí el argumento de Rothbard que me parece bueno es el de que es simétrico con el tema de la paradoja de Locke. Que el tema de que el derecho a la autopropiedad es inalienable. Entonces, claro, la madre no puede alienarse su propio derecho a la autopropiedad. Eso no es posible. Entonces, como eso no es posible, podríamos concluir que tiene derecho a abortar. Ya sin entrar, de hecho el propio Rothbard pone un paréntesis, que podemos entrar en el tema moral. Yo creo que el aborto es sumamente inmoral. Pero, como eso es otro debate, lo vamos a dejar. Pero a mi nivel derecho, si nos fundamentamos en el derecho natural, creo que no habría que prohibirlo. Sí, No de sé. hecho, el pie de página está Creo que Oscar está de acuerdo conmigo. La única manera que debería prohibirse es si está en riesgo la vida de la madre, porque bueno, está en riesgo una vida que ya está formada y ya está hecha. Si está en riesgo su vida, pero de resto... ¿Pero por qué tiene prioridad?
porque ya es una vida avanzada. Pero va a porque estar en eso riesgo su justifica. propia vida. Porque está en riesgo su propia vida. O sea, fíjate, está en riesgo su propia vida. Estaríamos intentando controlar la vida de ella, Ujú. que ya El tema es- existió. Sí, pero yo creo que, te digo, para mí el punto es lo que dije antes, que su derecho a la autopropiedad es inalienable, porque si tú permites que se prohíba el aborto, o sea, por la misma lógica, como es alienable el derecho a autopropiedad, también podrías esclavizarte voluntariamente, ¿no crees? En plan, porque Sí, es pero- la misma lógica. No, porque es que ella decidió tener relaciones y quedar embarazada o no, pero ella ¿O sabía no? que era la consecuencia. No, pero es que ella sabía la Sí, bueno, consecuencia. y yo sabía que esclavizándome iba a perder mi derecho a la autopropiedad. Ahora, si tú te quieres si alguien se No, quiere no puedes, esclavizar, porque es inalienable. Ese es el punto. No puedes Sí, esclavizarte voluntariamente. tiene que haber un punto en el que tú puedas retornar a tu posición previa a la cuestión de haber No realizado el puedes, contrato. no puedes renunciar a un derecho natural, porque sigues siendo humano. Entonces es inalienable. No puedes esclavizarte porque seguirías siendo humano y seguirías teniendo derecho a la autopropiedad. en Entonces no eres capaz de... Occidente, eso es en Bueno, Occidente. No, a lo que nivel dice- filosófico. En plan. No, lo que dice Rothbard es Ah, que ok. la esclavización voluntaria niega la definición de esclavización y pasa a ser sumisión. Y es algo voluntario. La esclavización nunca es voluntaria. Efectivamente, pero siempre tendrías derecho a abandonar esa esclavitud. No, porque Que no no es es esclavitud. esclavitud. Que no es esclavitud, exacto. Es sumisión, Claro, no es esclavitud, en- porque lo decidiste. claro, No, pero sí. pero, Porque, pero Pero el tema claro, es que tú no puedes si es renunciar al derecho. voluntaria no es esclavitud y si es esclavitud no es voluntaria. Es decir, Ahí son está, ahí ambivalentes, está. no pueden llegar a ser una exacto, sin la otra. exactamente. Yo creo que esa paradoja es simétrica a lo del aborto, que creo que Oscar Esa estaba ahí. es la cuestión. El tema es, y hasta cierto punto, cuándo se establece el final. Es decir, porque puedes abortar sin matar al feto, ¿no? Si está muy desarrollado. Y ahí es cuando podríamos atender que se debe preservar la vida del feto porque puede por sí mismo vivir, que sería la cuestión. ¿No? Que si está muy avanzado en el embarazo puede vivir por sí mismo aun cuando se pueda cuidar en incubadoras y demás, pero sin fundamentar un derecho positivo del feto sobre su propia vida, porque eso tentaría contra el derecho de un tercero de prestarle los medios para pervivir, ¿sí? O persistir, bueno, sí, serían los términos, creo, más convenientes. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Y a mí, algo que me gustaría preguntaros a todos es, para vosotros, ¿qué define que un individuo adquiera el derecho de propiedad y las leyes naturales? Que los consiga, porque por ejemplo los animales no los tienen, las plantas no los tienen, algunos humanos los tienen y otros no. Justo de eso es lo que hablamos antes con lo de... o sea, un poco lo comentamos por encima con lo del tema de Hume y demás, ¿no? O sea, ¿por qué los animales no lo tienen? Pues porque el derecho natural se fundamenta en la razón. O sea, al final, el fundamento es racional. Sí, pero es que los animales tienen razón, otra cosa es que la tengan más subdesarrollada. Es que habría que definir razón, ¿no? Primero. Hay una discusión antropológica bastante larga. Sí, Si quieres es se la que- pongo, pero Miguel, si... Nosotros éramos animales, ¿eh? Los animales, de hecho somos animales. Sí. O sea, hay más animales que nosotros. Sí. Somos animales y ya que la idea que estaba diciendo Darío, ok, la pregunta era, ¿cuántos de nosotros, y digo nosotros porque yo también puedo pensarlo, cuántos de nosotros piensan o se han preguntado de por qué nuestras madres nos abortaron? ¿Por una cuestión moral? Entonces estaríamos defendiendo al que defiende el aborto, que yo no. Entonces, ¿nos habrán permitido continuar con la vida por una cuestión moral o por algo simplemente emocional? No es una pregunta retórica, es una pregunta ahí para pensarla a cada uno. Al que cree que sería legítimo quitarle la vida a un bebé inocente. Pero bueno, es decir, una cuestión sería la moral, que eso no entramos a discutir, y otra cosa sería la cuestión punitiva o legal, porque voy a poner el caso de aquí en España, durante el franquismo era el aborto totalmente ilegal y era inmoral, por así decirlo, ¿no? Estaba súper mal visto. Pero se pagaba el vuelo a Londres y allí había rienda suelta. Así que, por así decirlo, hay una sanción, o puede que siempre exista esa sanción moral que diga que el aborto está mal, pero que la ley no entre, que esa sería cuestión a dilucidar dentro de la discusión.
Pero bueno, es decir, yo entiendo que siempre pueden existir unos valores que persistan incluso dentro de una propia sociedad libertaria en la que exista libre interacción libre interacción y fundamento contractual, pues puede establecerse que dentro de esa comunidad pues no pueda abortarse. Yo creo que no habría problemas en tanto cuanto exista la capacidad de decisión también, ¿no? De que a lo mejor una mujer quiera salirse de esa comunidad y realizar el aborto, o al contrario, o que esa persona esté dispuesta a continuar en ese espacio. Pero bueno, Matías. Yo iba a cambiar de tema, o sea que no sé si alguien No, quería pero replicar. lo de los animales me parece clave, y bueno, creo que habrá algún libreto por ahí de tanto a favor de los derechos de los animales como en contra, pero la cuestión es saber si los animales pueden actuar en contra de su propia naturaleza, es decir, en contra de su monotonía, o de crear algo más allá de lo que son sus capacidades. El ser humano lo ha desarrollado a lo largo de la historia, o puede actuar un día, o ser consciente de por qué actúa, ¿no? Y un ejemplo que se suele poner es que si la madre o el familiar de la cebra que ha sido comida por el león puede denunciar al león por comerse a su hijo o a su cría. Evidentemente no, así, porque uno no tiene fundamento del derecho de la vida propio, ¿no? Sí, ni tiene el fundamento último de tener la capacidad de tentar a partir del raciocinio contra las capacidades de un tercero. Vamos, no sé si a partir del ejemplo me he hecho explicar, ¿no? Sería algo natural, y ahí empezaríamos a determinar si es la razón el fundamento último del derecho o de las instituciones humanas, o es en sí mismo algo universal, como sería el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida de quiénes, siempre caemos en esa paradoja. No, Bueno, yo creo que es lo universal, pero la facultad racional simplemente nos ayuda a llegar a eso, a esa moral universal u objetiva. No es El tema que... Sí. o sea, tu pregunta original era en qué se fundamenta el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, cómo la razón lleva al... Esa era tu pregunta original. ¿La mía? Sí. Bueno, que nos lleva a distinguir quién tiene derecho de propiedad, sí. La autoconciencia. Exactamente. O sea, o el fundamento racional, ¿no? Al final partimos del axioma de Mises, ¿no? El de la acción humana, ¿no? Al final, como actúas racionalmente con derecho a unos fines, ¿no? Los medios que utilices, puedes apropiarte de medios mediante tu trabajo, ¿no? Y bueno, puedes juntarlo con lo que decía Locke, ¿no? De unir tu trabajo al suelo, ¿no? Entonces, como haces eso, pues ya tienes derecho a apropiarte de esos medios, porque o sea, creo que por ahí va, ¿no? Por eso nace de la razón. Aunque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y entonces ahí se cometen errores que traen desgracias, pero catastróficas para la humanidad. Cuando no entendemos de que el tiempo y la energía forman parte de la propiedad de un humano. Y entonces, como no son tangibles, el esfuerzo no es tangible, el tiempo no es tangible, pero son propiedad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando no se toma en cuenta eso, un ladrón no está diciendo cuánto tiempo se habrá tomado Darío para poder comprarse esos zapatos, cuánta energía habrá invertido Darío para poder comprarse los lentes. Simplemente te robó ya. Y él se robó, es algo objetivamente físico, se robó solamente el físico, los lentes o los zapatos. Pero detrás de ese algo hubo energía y hubo tiempo invertido. Entonces, hay que entender desde ese punto el resto es correspondencia de acciones una tras otra para llegar al fin, que son los lentes. Bueno, Matías, si me dejas meter una puntita. Claro, yo simplemente es que para pusieron introducir un nuevo comentario aquí en la pero llamada bueno, sigue de Alberto. Matías. Vale. Vale. No sé si Alberto lo quiere leer él mismo o lo leo yo por él. No, yo por mí dejaría ya el tema del tema del aborto de los niños, pasar otra cosa ya. Porque si no, nos quedamos ahí enrocados en lo mismo y no avanzamos. Qué tema complejo. Yo quería hablar de otro capítulo. Yo solo quería comentar el hecho de la razón, y creo que va a ser ilustrativo traer al club de lectura
algún libro que anteponga la visión de la razón, de la libertad y de la propiedad de la Revolución Francesa y de la Revolución Gloriosa, o incluso de los escolásticos españoles, para entender que la razón no es un hecho último, objetivo y omnipotente, ¿no? Es decir, creo que tiene otro término. ¿No? Es decir, que omnisciente, exacto, que la razón no es omnisciente y que nos tenemos que cuidar de entender la razón como algo total. Es decir, siempre está limitada por las capacidades que tienen los seres humanos, por así decirlo. Pero bueno, sí, Matías, queda poco, es decir, para no alargar mucho, así que podemos concluir que tú das el último pase ahí y nosotros Vale. pues rematamos. Me parecía muy importante este capítulo, que es el de la ley de proporcionalidad, y a mí personalmente me chirriaron dos conceptos y ambos están relacionados con la agresión física, porque al final la restitución queda muy clara cuando el robo es de una propiedad tangible, pero cuando agredes físicamente a alguien, primero, ¿cómo mides la agresión física, la potencia o la fuerza de la agresión física, para después devolverla con esa teoría de la ley de la proporcionalidad? Porque, por ejemplo, yo te pego un puñetazo y ahora, ¿cómo sabes con qué fuerza se lo tiene que devolver el otro? Y otra cuestión es, ¿de qué manera está beneficiando a la víctima pegarle un puñetazo al otro? ¿O de qué manera lo disuade? Porque pongámonos en el caso de que Darío es alguien a quien le gusta recibir piñas porque es masoquista, entonces me va a pegar 2 puñetazos cada día con total derecho, y yo solo voy a poder devolverle 2 puñetazos. Y me lo va a pegar todos los días. Y luego, Matías, a la gente con lentes no se le pega, son. no, y luego quería hablar sobre el derecho a defenderse in situ o de manera inmediata sin ningún tipo de proceso judicial, que es lo que defiende Rothbard, porque entonces, si yo considero que alguien me ha amenazado de manera totalmente subjetiva y arbitraria, por ejemplo, estamos en la calle y alguien me ha mirado mal y le pego un tiro, nadie va a poder comprobar que había una amenaza real que a mí me ha llevado a asesinar a la otra parte, pero yo puedo alegar que mi vida corría riesgo, que yo no podía esperar un caso judicial y que me he defendido por mi vida. Y de hecho Rothbard defiende ese tipo de defensa in situ que se justifica simplemente por los derechos de propiedad de una persona. Bueno, es decir, Matías, yo creo que siempre cuando hablamos de cuestiones de derecho hay que ver si estamos ante cuestiones insalvables, es decir, que de cualquier otra forma no se podría haber llegado a dilucidar o encontrar la verdad, porque solemos llegar a ser un tanto idealistas por el hecho de que siempre creemos que por otra forma se puede hacer o dar justicia, y posiblemente que ni por medio del Estado ni por medio de esta institución que establece Rothbard se llegue a dar, por el hecho de que, como bien dice, no había nadie presente, o si alguien presente es lo suficientemente subjetivo como para establecer si es justo o no atentar contra la vida de la otra persona. Pero cuando tú atentas de manera directa sin atender a terceros, pues tú también estás poniendo en juego tu libertad. Es decir, que cuando sea justo, si el resto de personas entiende que no fue justo, pues van a atentar contra ti. Y a su vez esas personas que han atentado contra ti están atentando contra tu derecho, así como tú atentaste o no contra el derecho de la persona a la que mataste o intentaste asesinar. Así que en última instancia lo que establece él es una rueda, por así decirlo, ¿no? Un movimiento entre distintas facciones que van a buscar esa justicia, restituyendo el atentado contra terceras personas o contra segundas personas, ¿no? Siempre que tú atentes contra mí, va a haber alguien que busque esa justicia contra ti, y si estos que atentaron contra ti no fueron justos, pues va a haber otra persona que busca la manera de atentar contra ellos, y así. La cuestión es que cuando tú estableces o brindas la potestad al Estado, lo que termina pasando es que, como es la institución última, nadie puede atentar contra el Estado para restituir las capacidades que tú tenías previas, ¿no? Es como lo legítimo, lo último, ¿no? Y cuando el Estado atenta contra ti, tú no tienes capacidad de atentar contra el Estado, o la tienes bastante limitada. El caso, creo que es bastante paradigmático y está muy en boga, pues es el hecho de la agencia tributaria, el caso de Xabi Alonso, por ejemplo. Es decir, que ha sido un guerrero que a última instancia, jugándose casi la mayor parte de su patrimonio, pues ha llegado a encontrar cierta parte de justicia, pero que la mayoría de personas a las cuales le llega una carta de la agencia tributaria, pues se la tienen que tragar, hablando mal. Claro, pero es que el problema no es que no sea
idealista, sino que es muy ineficiente desde mi punto de vista, porque primero, permite el problema que te he dicho yo, de que una persona agreda diariamente a otra, o que otra persona mate a otra sin ningún tipo de justificación, simplemente alegando que es en defensa de su vida in situ y que no podía defenderse de otra manera. Y luego que el método que tú defiendes o el que tú propones depende de la justicia popular, pero imagínate que nos ponemos a asesinar a los marginados sociales que no tienen ni conocidos, ni familiares, ni gente que quiera hacer justicia por su vida. Entonces, ahí no habría ningún tipo de procedimiento y no sería justicia. Claro, no, pero es precisamente lo que estoy diciendo. El Estado tampoco tiene por qué entrar en esas cuestiones. Y de hecho pasa, es decir, muchas veces se ponen a protestar los jueces o los fiscales porque no le brindan los recursos, ¿no? Precisamente esto que está pasando ahora con la UCO, si el Estado no le da la capacidad económica a la UCO para investigar, pues por mucho que ellos quieran investigar, pues no pueden. Es decir, que esto no pasaría solo en el caso de que fuera una justicia privada o se atendiera a según qué litigios privados. También pasa ahora mismo. Vamos. Bueno, el hecho clave de las violaciones en Navidades por parte de personas musulmanas en Reino Unido y en Alemania. Es decir, ahí se supone que el Estado tenía que haber entrado y lo metieron debajo de la alfombra. Bueno, claro, aquí lo que Rothbard decía es que las personas tenían que figurar en su testamento que querían que su muerte fuese defendida en un caso judicial, y así se resolvería este problema de que una persona no pueda defender su derecho de propiedad porque ya la ha matado. Entonces tú testificas en tu testamento que quieres que te defienda una institución que se dedique a ello, una aseguradora de crímenes o lo que sea, y entonces llevarían a juicio el caso. Exacto. Pero bueno, repartimos ahora el turno, que está Miguel y Alberto con la mano levantada, y damos un pequeño apunte final y pues terminamos, si les parece bien. Pero bueno, Miguel. Lo mío es corto y preciso. La única agresión que puede existir es la física. No existe una tal cosa como una agresión verbal ni una agresión ilusoria. Yo te digo a ti bobo y eso no te está afectando si tú no tomas eso como personal. Yo te miro a ti mal y eso no te está afectando, una mirada no mata a nadie. Entonces, yo creo que la única agresión que existe es la realmente física, que es donde hay contacto. De resto, no existe ningún otro tipo de agresión. Pues, es ya interpretación. Si tú me dices a mí, ejemplo, aquí en Venezuela usamos mucho la palabra marico. Entonces, le decimos marico a todo el mundo. Mira, marico, mira. Y de acuerdo a la interpretación, tú estás haciendo amigable con esa persona. Entonces, a menos que sea física, solamente puede ser tomada como agresión. Yo con eso cierro. Gracias por la palabra. Saludos. Bueno, Alberto. Yo creo que Matías se pierde muchas veces en esto de la reducción de lo absurdo, como lo que dice muchas veces Miguel Ángel Bastos, de que no, si se llega a la abolición del Estado, esto va a ser el mundo de Mad Max, y aquí vamos a estar a cazar discapacitados y vamos a pegarnos con todos los vecinos porque no hay Estado que los proteja, y nada, nos vamos a disparar. No, o sea, en general el mundo puede ser civilizado sin que el Estado sea el que dictamina si algo está bien o está mal. Y lo que se dice siempre, que todos los servicios que ahora son públicos se prestaron alguna vez de forma privada. O sea, no es una cuestión de posibilidad, sino si se quiere eso. El debate no es si es posible, sino que es si es deseable. Y eso es lo que el Estado ha dicho, pues no es deseable, me abogo yo estas competencias y ya está. Y no hay posibilidad de discrepar. No, de hecho sí debe ser deseable, solo que el adoctrinamiento ha sido más poderoso. Bueno, yo tengo que romper una lanza por el hecho, como decías Alberto, yo pienso que todos los fundamentos hay que llevarlos al absurdo para ver si tienen sentido. No, si no podemos llegar ahí y ser idealistas tampoco, pero entiendo tu punto y entiendo el de Matías, obviamente. Sí, no, pero que es lo típico de, no, pero ¿y qué pasa si yo le disparo a mi vecino y no hay nadie que lo vea y tal? O sea, como que caso muy...
No, yo creo que sí, también es atendible. No, pero sí, está claro que, que hay que buscarle las cosquillas al sistema. Exacto. Sí, tampoco podemos caer en el idealismo de pretender que llega Ancapia y empiezan los chorros de oro, ¿no? Siempre me gusta repetir esa cita de Marx, que siempre me la corrige Alejandro porque nunca me acuerdo literalmente. Pero bueno, aquí dejó un punto Alejandro, lo de las miradas. No sé si a alguien le gustaría, porque es bastante curioso. Dice que las miradas no matan, pero hay miradas que enamoran. Y yo creo que tiene toda la razón. Y a lo mejor con esto podríamos terminar. Es un tanto libertario, ¿no? El respeto, el amor a la propiedad y al resto de personas. Intentaremos dejar como cuando antes la estructura de cómo hemos delimitado las lecturas. Y creo que con esto pues podemos cerrar. No sé si alguien quiere tener la última palabra y me la roba. Tarillo. ¿No? Alejandro. Sí, yo, muchas gracias. No, hubiera quedado mejor eso, un beso o algo así, ¿no? Pero nada. ¡Mua! Pues nada, chao. Buenas noches, muchas gracias.